Hola, nosotros somos Mariana Izaguirre. y Alejandro Martínez y hoy les vamos a hablar acerca de la absorción. ¿Qué es la absorción? La absorción es un proceso unitario que tiene como objetivo separar en diferentes fases una sustancia. Los componentes de un proceso de absorción son el adsorbato, el cual es la sustancia objetivo o la sustancia que queremos separar, y un absorbente. Y esta sustancia es sobre la cual se va a reposar el absorbato. En una absorción ocurre una separación de sustancias donde una de estas fases, o sea, la del absorbato, queda retenida sobre una superficie absorbente. Un ejemplo industrial del cual nos vemos beneficiado gracias a la absorción es la energía que obtenemos de los paneles solares. Estos paneles hacen el papel de absorbente y la luz el papel de absorbato. Sistemas de absorción. Todo proceso tiene un lugar o sistema donde se lleve a cabo. En este caso, la absorción no es la excepción. Algunos de estos sistemas son Sólido líquido, donde el sólido es quien va a retener los contaminantes de una sustancia líquida. Ejemplo de esto son los tratamientos de aguas residuales. sólido gas. En este, el sólido cumple el mismo papel absorbente, atrapando las moléculas gaseosas deseadas, como por ejemplo las cámaras de vacío o los cilindros de gas comprimido. En el sistema de absorción líquido-gas es el, el gas. En el sistema de absorción líquido-gas es el líquido quien se encarga de la absorción de las moléculas gaseosas. Un ejemplo natural de esto es el aire que al chocar con las nubes es absorbido y se une al sistema líquido de la nube. Tipos de absorción. Existen diferentes tipos de absorción. El primero que veremos es la absorción física o fisisorción. En esta intervienen las fuerzas de Van der Waals y es una de las formas más simples de absorción. El segundo es la absorción por el intercambio. En esta se basan interacciones iónicas que se generan entre los componentes. Se debe tener en cuenta que si en el absorbato hay componentes de diferentes cargas, el de mayor carga en relación al absorbente es el que va a ser absorbido. Pero si los componentes del absorbato tienen la misma carga, se va a absorber el componente que tenga mayor tamaño molecular. El último de los tipos de absorción es la absorción química o quimisorción. Esta absorción se da gracias a los enlaces que se forman entre absorbente y absorbato. Esta es una absorción específica y ocurre particularmente en catálisis heterogénea. Termodinámica. El absorbente dispone de nanoporos, lo que se conoce como centros activos. Estos centros activos admiten que se instalen moléculas de naturaleza distinta a la suya, procedentes de un gas en contacto con su superficie. La aplicación más importante de la termodinámica de la absorción es la de calcular los equilibrios de fase entre un sólido absorbente y una mezcla gaseosa. En este desarrollo, por simplicidad, solo tomaremos en consideración los gases puros, es decir, los monocomponentes. La base de todo este cálculo son las isotermas de absorción. La termodinámica solo puede aplicarse a las isotermas de absorción en equilibrio. Esto significa que que se debe poder llegar a cualquier punto de la curva elevando o disminuyendo la presión. En otras palabras, la curva de absorción y absorción deben coincidir. La isoterma de absorción para un gas puro es la relación entre cantidad absorbida específica, N, es decir, moles de gas por kilogramo de sólido, y P, que es la presión exterior de la fase gaseosa. Las características de la absorción. La absorción tiene que ser selectiva, es decir, que no va a ocurrir sobre cualquier superficie. La temperatura ayuda a la velocidad de la reacción de la absorción. Esto se debe porque al aumentar la temperatura va a disminuir la densidad del absorbato y este va a facilitar su absorción. El proceso de absorción como tal es un proceso simple y rápido. La velocidad de la absorción dependerá de las cantidades de absorbato y absorbente. Por ejemplo, si tenemos mucha cantidad de absorbato y poca de absorbente, vamos a tener una absorción poco eficiente. Por otro lado, la absorción es un proceso exotérmico.
y se produce, por tanto, de manera espontánea, si el absorbente no se encuentra saturado. La saturación del absorbente va a decidir la continuidad o no del proceso. Si este ya está copado de absorbato, el proceso aquí terminará. La porosidad es un factor clave, ya que es gracias a esta que va a ser absorbido el absorbato. La desorción es el proceso contrario a la absorción. Compuestos absorbentes. Algunos compuestos absorbentes usados comúnmente son el carbón activo y algunos otros tipos de carbonos, el gel de sílice, que es usada para retener humedad del medio, las aluminas y sílicas a nivel de laboratorio y los óxidos metálicos como el óxido de magnesio, que es usado en deshidratación. Algunos ejemplos de lo que hemos visto eh, son la pintura. Cuando nosotros estamos pintando por medio de spray, podemos ver cómo la pared va a cumplir el papel de absorbente sólido y la pintura que está llegando se va a retener sobre los poros de esta pared. Otro ejemplo de esto lo vemos en esta ventana empañada. Aquí, por diferencias de temperaturas, cuando el aire choque sobre la superficie de la ventana, ahí se va a retener, acumulándose y condensándose. Esto es un ejemplo de una absorción de sólido gas. Y por último, tenemos un filtro sólido que contiene carbón activado. En este, el carbón activado es el absorbente y va a absorber los contaminantes del agua. Esto es usado comúnmente en hogares o en pruebas de purificación de agua en laboratorios. Proceso unitario. Consiste en la eliminación de algunos componentes de una fase fluida mediante un sólido que los retiene. La absorción es un fenómeno de superficie. Las moléculas, átomos o iones absorbidos están confinados en la superficie de los poros del sólido. Estos están unidos por las fuerzas de Van der Waals o por verdaderos enlaces químicos. En este último caso, se refiere a la quimisorción. Solamente los sólidos que poseen una superficie específica elevada serán absorbentes de interés, como carbón activado, gel de sílice, alumina, etc. Como dato indicar que 1 gramo de carbón activo dispone de una superficie absorbente superior a los 1000 metros cuadrados. En el lado izquierdo podemos ver la operación de absorción, que se realiza colocando dos lechos absorbentes en paralelo. En un momento determinado, uno de ellos está en operación y el otro se está regenerando. La absorción se emplea para eliminar la humedad de una corriente gaseosa. Esta se utiliza como absorbente gel de sílice. También se emplea para eliminar olores de corrientes gaseosas. En este caso se usa carbón activo como absorbente. Esto es para recuperar disolventes del aire del ambiente. Y a nivel doméstico, los filtros de carbón activo se utilizan para eliminar malos olores y sabores del agua. Aplicaciones industriales. La extracción de la humedad. Esa es una de las aplicaciones más conocidas de la absorción en el mundo industrial. Esta es la extracción de humedad del aire comprimido. Esto se consigue haciendo pasar el aire comprimido a través de un lecho de aluminio activo u otros materiales con efectos de absorción a la molécula de agua. La generación de nitrógeno. Esta es otra de las aplicaciones más extendidas. Esto consiste en pasar un caudal de aire comprimido por el lecho absorbente, compuesto por carbón molecular especialmente manufacturado para este propósito. Los generadores de nitrógeno usan el sistema y sus aplicaciones se han generalizado en industrias, en usos como la inertización de depósitos de envases de productos alimenticios o farmacéuticos y en los laboratorios, donde se usa el nitrógeno como gas portador o inertización de cámaras. Otra aplicación industrial es la purificación del agua. La absorción es ampliamente utilizada en el tratamiento de agua potable para remover sustancias orgánicas en la remediación del agua subterránea. También se utiliza en el tratamiento de agua en los hogares y para tratar el agua que se utiliza en acuarios y en las piscinas de natación. Por último, tenemos el tratamiento de aguas residuales. El sólido universalmente utilizado en el tratamiento de aguas residuales es el carbón activo, aunque en los últimos años se han desarrollado diversos materiales sólidos que mejoran en ciertas aplicaciones las propiedades del carbón activo.
Las ventajas de la absorción. Como grandes ventajas de este proceso, tenemos que los componentes que se usan para realizar es la absorción son económicos. Además de que algunos de estos componentes se pueden regenerar luego de realizar el proceso de absorción. Y estos procesos son diseñados para aplicaciones específicas, lo cual nos va a dar una alta eficiencia y rendimiento en todos nuestros procesos. Desventajas. No es posible una regeneración después de la quimisorción. Y los procesos en etapas múltiples son más caros que en etapas individuales.